El seminario Gibraltar y Campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit, está desarrollando su tercera y última jornada aquí en la Universidad de Gibraltar. Nosotros estamos siguiendo las diferentes conferencias y también el debate que está comprendiendo el programa de esta última jornada. En el Palacio de los Gobernadores, en San Roque, se está desarrollando también la última de las jornadas de los otros dos seminarios que empezaban el pasado lunes. El de los exilios del 39, Memorias del Olvido, y también el seminario de ciudades inteligentes, medio ambiente, transporte y salud. Y hasta el próximo viernes se va a estar desarrollando el taller en el Teatro Juan Luis Galiardo, el taller que lleva por título Bailando Swing, taller de iniciación al Lindy Hop. En la clausura o en la última jornada del seminario referente al Brexit aquí en la Universidad de Gibraltar. Bueno, afrontando esta segunda semana de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, en este caso en el cierre de uno de los seminarios que contaba con mayor número de inscritos, como es el relacionado con el Brexit y con el campo de Gibraltar. Y más en una fecha en la que dentro de estos 3 días conocíamos la nueva elección del primer ministro británico, en este caso de Boris Johnson, que va a alterar nuevamente todo lo que es el tablero, ese escenario de la negociación del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con un escenario en el que la incertidumbre llega incluso en los asientos de los negociadores, en el que recientemente, después de las elecciones europeas realizadas el pasado mes de mayo en todos los países de la Unión Europea, se están todavía constituyendo los que son los nuevos representantes, los nuevos responsables de los organismos europeos. Entre otros, hay que ratificar el nombramiento de Mr. Peck, de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de alto responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el español Josep Borrell, hoy todavía ministro de Asuntos Exteriores. Tenemos también la incertidumbre de la formación del Gobierno de España, que parece que mañana pues pueda nombrarse el nuevo gobierno alrededor de una coalición entre el PSOE y Podemos, o Unidas Podemos.
y luego tenemos también por sumar distintas dificultades en lo que es el área del campo de Gibraltar, el que el próximo otoño son también elecciones en la ciudad de Gibraltar y por tanto en esta dificultad es donde también vamos a observar cómo van a ir trasladándose cada una de las dificultades desde 3 años y un mes a concentrarse todo prácticamente en 3 meses. Tenemos algunos pasos dados, que son los 4 memorandos que negoció el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con el anterior gobierno de Theresa May del Reino Unido y que afectan a Gibraltar, en este caso del derecho a los ciudadanos, que es el que más nos preocupa, y otros aspectos en materia medioambiental, en materia de contrabando, en materia de seguridad, pero principalmente el de derecho a los ciudadanos, para saber que ese Brexit duro que anuncia hoy en día todos los diarios de Londres alrededor de la llegada del nuevo primer ministro, pues espero que se realicen desde el diálogo, desde la conversación y alcanzando los acuerdos necesarios para que finalmente los vecinos y vecinas de ambos lados de la verja pues no tengan ningún tipo de incidencia negativa en la llegada de ese Brexit anunciado, en esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un poco una valoración general de cómo ha sido esta nueva edición del curso de verano. Bueno, pues hay que recordar como parte principal el que hemos superado nuevamente la meta de los 200 inscritos. Hace falta el que sigamos relacionando los cursos de verano con el pueblo de San Roque, de que los vecinos y vecinas de San Roque sigan sintiendo que forman parte de los cursos de verano, de que siga arraigándose esa realidad de 39 años ya de ediciones de cursos de verano y que por tanto queramos proteger algo que está ya vinculado con la historia de San Roque, y luego pues satisfechos de todo el elenco de ponentes, de conferenciantes que hemos tenido, destacando principalmente a esa conferencia inaugural que presidió Almudena Grandes y que tuvo un público repleto en el Palacio de los Gobernadores y unas sensaciones muy positivas alrededor de ese título de cómo escribir un libro. Luego el resto de seminarios y de conferencias también han tenido una alta participación, como la de ayer de Amelia Valcárcel, en referencia en este caso a la obra de Carlos Castilla del Pino, y todavía nos queda algunos talleres más en estos últimos días de esta semana, que espero que sean las primeras aportaciones de la 40ª edición del próximo año, en la que vamos a trabajar desde ya para que los cursos de verano y los seminarios del 2020 pues sean también muy atractivos, para que mayor número de alumnos y mayor número de inscritos podamos tener en los distintos seminarios de la edición 2020. Estoy encantado de estar con ustedes un año más en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, este año aquí en la sede de la Universidad de Gibraltar. Me pidieron para hablar un poco de la actualidad política en relación al Brexit. No me podía imaginar que iba a ser un momento de tanta actualidad política en relación al Brexit como lo puede ser esta mañana, donde hay un nuevo líder del Partido Conservador del Reino Unido que esta tarde se convertirá en el tercer primer ministro de la era post-Brexit del Reino Unido. Vamos a analizar eso un poco, pero antes de que nos dé vértigo el momento en el cual nos encontramos, quiero reflexionar un poco de que la política es un poco montaña rusa en todo momento, no solamente en este. En particular en estos años en los que vivimos, ¿no? Ya sabemos lo que representa la vida política en la era de Twitter, que nos imaginábamos cuando salió que fuera una red social que nos permitía decir un placebo de vez en cuando, hasta que el señor Trump accedió a la presidencia de Estados Unidos a través de esa red social y sigue comunicando a todo el mundo entero. Yo lo primero que hago por la mañana antes de leer el Times o el País o la Crónica es mirar lo que ha dicho el señor Real Donald Trump en su cadena de Twitter. Bueno, ese vértigo político que nos puede dar y esta montaña rusa en la cual estamos montados, para mí es una cosa que ya se ha convertido en casi normal desde el momento en el que accedí al número secreto del Commonplace. A las 3 de la mañana del día 9 de diciembre estábamos por delante de 500 votos y Peter Caruana era el número 12 en la cuenta. A las
7 de la mañana, Peter Caruana estaba delante mío y yo estaba detrás de él por 200 votos y no sabíamos quién iba a ser el ministro principal de Gibraltar. Y a las 9 menos cuarto de la mañana, Peter Caruana se dio la vuelta y me congratuló porque él ya veía que yo me convertía en ministro principal de Gibraltar. Y dije algo en mi discurso esa misma mañana, que a mí me habían dicho de pequeño que la política era aburrida. Bueno, había sido una noche de montaña rusa y yo me creí que ahí iba a acabar la montaña rusa, que entonces iba a convertirse todo en la política aburrida que me habían comentado de antaño. Pero nos abocamos desde entonces, creo yo, no porque yo me convirtiera en la ministra principal de Gibraltar en ese momento, pero a un periodo de incertidumbre política, no solo en Reino Unido, no solo en Estados Unidos, incluso en España, a donde hemos visto, ya he perdido la cuenta, 3 elecciones en 4 años, 4 elecciones en 3 años, y nos abocábamos hasta esta mañana, parece ser, a una siguiente elección en el día 10 de noviembre. ¿Por qué está el mundo político tan movido? Yo creo que hay una relación entre el crecimiento de las redes sociales y el movimiento político que estamos viendo. En las redes sociales lo que vemos es una ciudadanía que se representa con un punto de vista completamente diferente a veces al punto de vista político centrista al cual estamos acostumbrados. Ya en la política no esperamos ver a abogados con camisa blanca representándonos como políticos y representantes cuál es su punto de vista. Hay una cosa que la ciudadanía acepta simplemente porque la persona que tiene el micrófono sabe mejor lo que es el bien de la sociedad. Ya cada ciudadano piensa que tiene un punto de vista que es coherente para él y es un punto de vista que se debe de respetar y que tiene todo el mundo el derecho también de leer y comprender. Es una diferencia al mundo en el cual hemos acostumbrado a ver que nos digan cuáles son las noticias y nos impartan cuál es la sabiduría que va a determinar el futuro de nuestro país. Ahora todos tenemos un punto de vista y todos tenemos una opinión. Y mientras que antes lo tendríamos cuando estábamos sentados tomando café en una mesa, en una piazza, hoy impartimos ese punto de vista que lo comprenda todo el mundo y que se interponga al punto de vista que ha representado el político con su traje azul, su camisa blanca y su corbata o azul si es de un lado o roja si es del otro. Yo siempre me pongo la corbata del otro para confundir al enemigo. Pero ¿por qué es esto relevante analizando el momento político del que estamos? Porque yo creo que el Brexit, lo mismo que la elección del señor Donald Trump, etc., es el fruto de ese movimiento de cambio humano que estamos viviendo en la política. Yo creo que la política tradicional no va a sobrevivir. Yo creo que tiene que cambiar por completo el modelo político que hoy impera en todo Occidente, tanto en Gibraltar, que es una democracia pequeña pero muy nutrida, como en el resto de Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos. Puede que en Estados Unidos ya estemos viendo cómo cambia la política. Es un referéndum. Cada vez que el señor Trump dice algo y hay 350.000 likes en 10 minutos, que eso quiere decir que ese es el punto de vista que debe imperar, o si la señora Nancy Pelosi dice algo y solamente recaba 20.000 likes, quiere decir que ese punto de vista debemos de pensar que es menos, o lo debemos de menospreciar porque tiene menos likes que la posición del señor Donald Trump. Comprendo que en Sevilla hicieron un experimento para decidir si la feria debía de durar 2 días más, y lo hicieron por Facebook. Y la feria duró 2 días más porque por Facebook se decidió que lo debíamos de tener 2 días más. Bueno, a mí me pareció una frivolidad, pero creo que no es una frivolidad, creo que es el futuro, que el ciudadano espera tener ese tipo de influencia sobre las decisiones que antes han sido políticas, pero que hoy por hoy todo el mundo piensa en democracia, que debemos tener el derecho a influir. Y no creo que vamos a parar en feria. Creo que muchas decisiones en el futuro tendrán un input de las redes sociales, es decir, un input del ciudadano de a pie, que pueden cambiar de esa manera, que yo pienso que puede que no sea la mejor manera de tomar decisiones, pero es una manera de tomar decisiones, referéndum sociales constantes, pero que nos van a marcar cómo nuestras sociedades cambian en el futuro.
Y yo creo que el Brexit es el mejor y peor ejemplo de eso. El mejor ejemplo porque creo que es una campaña ya de hace 3 años que se nutrió muchísimo con lo que se decía en las redes sociales, unas redes sociales donde se puede decir lo que sea sin que se verifique la verdad de lo que dice el individuo, que algunas cosas que no son verdad pueden coger fuego porque se dice de una manera atractiva o lo dice una persona atractiva a otras personas. Y el peor ejemplo porque creo que era una decisión muy mal tomada y creo que nos lleva a un momento donde la clase política del Reino Unido casi unánimemente piensa que es una mala idea, pero hay una pequeña parte de la clase política británica que sabe impulsarse a que esa decisión se adopte por la ciudadanía, aunque sea por una parte muy pequeña. Hace 3 años que se fue el señor Cameron, entró la señora Theresa May e intentó, yo creo que de una manera efectiva, llegar a un acuerdo que fue difícil de negociar para que la salida del Reino Unido de la Unión Europea fuera pactada, negociada y que aunque fuera aún en ese momento, cuando hubiera ocurrido el 29 de marzo, por ejemplo, traumática, hubiera sido una cosa no tan difícil como una salida no pactada de una de las economías más grandes de la Unión Europea. Lo que vemos ayer y lo que vamos a ver hoy es que aquellos que lideraron el argumento durante el periodo del referéndum, los que abocaban porque el Reino Unido saliera de la Unión, que no habían tenido la rienda del poder del Reino Unido, incluso después del referéndum, ahora tienen la rienda del poder. Bueno, yo creo que eso no tiene que ser malo, porque en inglés hay una frase que dice you should own it. Bueno, debe usted de ser dueño de este Brexit. Ustedes lo trajeron, sean ustedes dueños de él. Ustedes no habéis dicho que esto puede ser una gran cosa, sean ustedes dueños de convertir aquello que nosotros pensamos que no es bueno para Reino Unido y para Gibraltar o para el resto de la Unión Europea, incluso para el resto del mundo, sean ustedes dueños de eso y demuestren ahora, como decían ustedes frívolamente en redes sociales y en otros argumentos, que podéis convertir eso que nosotros pensamos que es una cosa negativa en oro político. El señor Johnson ya lo ha conseguido. El señor Johnson se convierte hoy en el primer ministro del Reino Unido porque lo impulsa ahí el Brexit. Él ha convertido una cosa que yo pienso que es mala para el Reino Unido y mala para Gibraltar y mala para la Unión, para él en oro político. Porque ser el primer ministro del Reino Unido, incluso en estos momentos tan difíciles, es un gran privilegio. Porque primer oro político del Brexit para Boris Johnson. Pero lo difícil empieza ahora. Ayer el señor Barnier ha tuiteado por las redes sociales de que tiene ganas de trabajar con el señor Johnson, que lo congratula y que espera pronto ver la rectificación del acuerdo de retirada. No de un acuerdo de retirada, sino del acuerdo de retirada. La campaña del señor Johnson ha sido exclusivamente de que se pueda hacer un diferente y mejor acuerdo de retirada. El negociador ya dice que no. También hay que comprender que la clase política saliente de Downing Street y la clase política saliente de Bruselas han invertido 2 años y medio de su vida en hacer este acuerdo, entonces lo van a proteger. Pero viene una clase política, un grupo político nuevo a Bruselas. Ya tenemos nueva presidenta de la Comisión Europea. Pronto tendremos nuevo alto representante, mi amigo Pepe Borrell, que espero que lo ratifique el Parlamento, y tendremos nuevo presidente del Consejo. Si es así, habrá también nuevo negociador, o será el señor Barnier todavía el negociador. Si es el señor Barnier, él está investido en el antiguo acuerdo. Sería una señal muy fuerte a Londres que Bruselas decidiera que el señor Barnier siga de negociador. Si no es el señor Barnier, entonces todos aquellos que tenían invertido por la parte de Bruselas, tanto en ese acuerdo, ha cambiado, puede que cambie el acuerdo. La señorita Sabine Maillard ya se ha movido a otro puesto, no sé si en Bruselas o en Alemania. ¿Puede haber un cambio? ¿Es suficiente cambiar 2 comas y una palabra en el acuerdo para que el primer ministro Johnson llegue al Reino Unido, al Parlamento, y diga
desde el mismo sitio donde le decía la señorita May, este es un buen acuerdo para el Reino Unido, lo aceptarán suficiente de sus miembros del Parlamento del Partido Conservador. Acordémonos que tiene una mayoría solamente de dos, es la mayoría más pequeña de Europa, aparte de la de Pedro Sánchez, creo yo. Entonces, estamos en momentos difíciles aún. Se comenta, como decía un compañero, se dice, se habla y se comenta, que puede que algunos de los miembros del Parlamento del Partido Conservador cruce de banda. Si cruza uno, ya se pone la cosa ecuánime. Si cruzan dos, el señor Johnson no tendría mayoría. Ayer hubo un intento, casi como en la investidura estilo al Congreso de los Diputados de España, de traer una moción de confianza del señor Johnson para que no la superara, porque si no la superara, su majestad no lo podía llamar para investirlo primer ministro. Entonces, la cosa está movidísima. Por eso, en este discurso que me han pedido que os dé de cuál es el momento político, yo me he remitido a pensar de la montaña rusa en la cual me monté yo, de la montaña rusa en la cual nos ha montado a todos el señor Trump y la montaña rusa que estamos a punto de montarnos con el señor Johnson, porque sería intentar hacer el papel de un adivino, pensar en difundir un punto de vista de lo que será el futuro del Brexit en estos meses. Pero os diré una cosa, lo comentaba Alejandro antes, siempre hemos pensado, otra de esas cosas claras y duras de la política, que la ciudadanía y el mundo de los negocios necesitan certidumbre y que la incertidumbre es mala para las personas que tienen que pensar en su futuro y planear su familia, etcétera, etcétera, y los negocios. Bueno, en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en el norte y el sur de Corea, hemos tenido gran incertidumbre por razones diferentes los últimos 3 o 4 años. La gente se sigue levantando por la mañana, duchándose, tomándose el café, tomando decisiones, comprando, yéndose de vacaciones, los negocios siguen vendiendo, el mundo aún no se encuentra en una recesión. La última recesión que tuvimos no vino por incertidumbre, vino porque había tanta certidumbre que gastábamos tanto que nos encontramos en recesión, porque gastábamos sobre la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si el momento político también nos demuestra otra cosa, es que incluso la certidumbre que teníamos, que nos hacía falta la certidumbre, es una cosa que ya es incierta. A mí me enseñaron cuando estudiaba Derecho una cosa que siempre se queda conmigo, que es que all generalizations are wrong, including this one. Todas las generalizaciones están equivocadas, incluida esta. Bueno, creo que nos abocamos a un mundo diferente, que toda la certidumbre que teníamos, incluso la certidumbre política, salieron por la ventana ya hace mucho tiempo. No es posible cerrar las ventanas y volver a ese mundo que conocíamos, pero una cosa está cierta: Gibraltar sigue creciendo económicamente, sigue creciendo demográficamente, sigue tendiendo su mano a nuestros compañeros y compañeras del país que está al norte de Gibraltar, que debe de ser nuestro mayor amigo y cooperante, y sigue queriendo un vínculo político y legal con el Reino Unido que nunca se va a romper y que será aún más fuerte como resultado del Brexit. Esas cosas, creo yo, que son ciertas y nunca van a cambiar.
¿Nos puede contar un poco así las líneas generales en torno a las que ha girado su conferencia? Hemos hecho un análisis crítico del acuerdo fiscal entre Reino Unido y España relativo a Gibraltar, que es un hito histórico por ser la segunda ocasión en la que ambos países firman un acuerdo, y el anterior fue hace 306 años, el Tratado de Utrecht de 1713. Una visión crítica sobre este acuerdo fiscal que, por un lado, establece un intercambio de información automático, incluso entre Gibraltar y España, en cualquier tipo de información con relevancia tributaria, con relevancia para la administración y recaudación de impuestos. Y por otro lado establece toda una serie de reglas de residencia fiscal, por la cual se atribuye a España el derecho a considerar contribuyentes del IRPF y del impuesto sobre sociedades a prácticamente cualquier persona física o entidad que tenga una vinculación significativa con España o que pretenda trasladarse de España a Gibraltar. ¿Qué ha intentado transmitir a los alumnos, las líneas generales de su conferencia? Bueno, he intentado transmitir que el Brexit trae consecuencias muy negativas desde el punto de vista económico, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Más para el Reino Unido que para la Unión Europea, pero que todos salimos perdiendo, y por tanto que lo mejor que podría pasar es la revocación del Brexit con un segundo referéndum. En particular, mi ponencia se refería a los servicios financieros y a la libre circulación de capitales, y un Brexit, en particular un Brexit duro, afectará mucho a las relaciones financieras entre el Reino Unido y la Unión Europea, en particular en el sector seguros y en cuanto a los sistemas de pago, y hará que una parte del mercado financiero británico emigre a Estados miembros de la Unión Europea para poder seguir operando. Y esto pues tendrá consecuencias económicas muy negativas para el Reino Unido, sin perjuicio de que con el paso del tiempo, obviamente, todos los estados buscan sus mejores opciones, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para eso que se nos viene encima, aunque no sepamos exactamente qué es lo que nos viene encima? Bueno, la legislación europea y la legislación española, en caso de Brexit duro, ya están ahí. Por tanto, digamos que desde el punto de vista público se ha hecho lo que se tenía que hacer para prever esas circunstancias. Ahora, hay una gran cantidad de personas, de operadores económicos, de empresas, de particulares que tienen firmados contratos, y no todo el mundo va a ser capaz de prepararse con la suficiente eficiencia para un Brexit, en particular para un Brexit duro, inminente el 31 de octubre, si es que esto es lo que ocurre, porque vivimos en tiempos de enorme incertidumbre y por tanto cualquier cosa puede pasar. Pero hay muchas personas que cuando vayan a preguntar por su contrato, por su póliza de seguro, por su tarjeta, por una inversión, por unos bonos que compraron, se encontrarán con distorsiones que pueden generar problemas importantes para esos consumidores, para esas empresas, para esas personas físicas y jurídicas. Esas personas deben hoy, sin esperar ni un día más, hablar con las empresas proveedoras de esos productos para ver cómo les va a afectar el Brexit si se trata de empresas británicas, bancos británicos, aseguradores británicos, y viceversa. Si personas que en Reino Unido han contratado servicios con empresas españolas, cómo les va a afectar. E intentar planificar con antelación para evitar la mayor parte de problemas en el futuro. ¿Y esta zona del campo de Gibraltar y Gibraltar, cómo se ve desde...? Esta zona se ve particularmente afectada por los vínculos económicos entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Lo que se está diciendo a nivel general se debería explicar con mucho más detalle para quienes trabajan, para quienes contratan, para quienes operan económicamente en este área. Se aconseja particularmente a esas personas que se pongan en contacto con las entidades con las que han contratado para ver cómo afecta a su póliza de seguro, a su préstamo, a su inversión, a sus bonos el Brexit duro, y que se prepare con tiempo en el caso de que haya que sustituir la póliza de seguro de una compañía por otra, y que ese sea el plan de para buscar pues las compañías con las que uno quiere entonces asegurar su operación. Es decir, estas cosas, si se hacen ahora con tiempo, será
serán mucho más fáciles de afrontar que si uno se espera al día 31 de octubre y hay un Brexit duro. Entonces la situación puede ser más complicada. Muchas gracias. De nada. Conclusiones así, no solo de esta última jornada, sino del seminario en general. Bueno, el seminario ha sido muy interesante porque los temas del Brexit siguen sin cerrarse. Entonces, al contrario, se están creando cada vez nuevos problemas. Entonces hemos debatido de la situación que está provocándose y de las consecuencias prácticas que tiene. La nota común es que nadie sabe qué va a ocurrir y los problemas siguen abiertos. Esa es la gran cuestión, que a pocos meses del Brexit pues no sabemos qué va a ocurrir y sobre todo qué consecuencias va a tener para el campo de Gibraltar. ¿Nos puede contar un poco así, adelantarnos sobre lo que va a girar su conferencia? Bueno, voy a hablar del Brexit, claro está, y de perspectivas gibraltareñas sobre el Brexit, a título personal, ¿no? Pero espero reflejar un poquito la opinión local de los retos y tal vez las oportunidades que esta situación nueva nos puede traer, ¿no? Claro, hay mucha incertidumbre, pero creo que existe un fuerte deseo de asegurar que los efectos posiblemente negativos sean apaleados, que de todas partes trabajen para asegurar una normalidad en nuestras relaciones futuras. Intelectualmente, claro, es un tema muy interesante, hay mucha complejidad a las razones que dieron lugar al Brexit y muchas fórmulas que se podrían adoptar para realizar un Brexit. Y esas fórmulas pueden ser de un Brexit duro o un Brexit blando, y en eso estamos debatiendo, y en eso en los siguientes meses van a ser fascinantes en ver cómo se desarrolla toda esa perspectiva. En realidad se puede ver como una oportunidad, se podría sacar provecho sin saber muy bien qué es lo que va a pasar de esta situación y afrontarlo como una oportunidad para ambos lados de la verja. Yo creo que nada es negro o blanco, puramente de la diversidad existe una oportunidad, porque lo que el Brexit nos obliga a hacer es replantarnos nuestra relación. Antes siempre teníamos el marco europeo al cual nos podíamos referir si había algún tema que teníamos que resolver. Era un poquito conveniente tener Bruselas como la tercera parte al cual se le aludía, se le pedía opinión o dirección. Exactamente. Ahora estamos necesitados o condenados, incluso obligados a entendernos directamente. Eso tiene sus ventajas en que tenemos que ser casi más empeñados en resolver nuestros temas y tener una relación más directa y en ese sentido tal vez más eficaz. Muchas gracias. A usted, gracias.
El Seminario Gibraltar y el Campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit, ha desarrollado su tercera y última jornada aquí en la Universidad de Gibraltar, una Universidad de Gibraltar que está ubicada en uno de los extremos de la bahía de Algeciras y que ofrece estas espectaculares vistas de la bahía. Nosotros también vamos a tratar hoy los dos seminarios que se están desarrollando en el Palacio de los Gobernadores y que también ponen el punto y final hoy a su desarrollo que empezaba el pasado lunes. Se trata de los exilios del 39, Memorias contra el Olvido, y Ciudades Inteligentes, Medio Ambiente, Transporte y Salud. Les recordamos que el taller de iniciación al swing se va a desarrollar en el Teatro Juan Luis Galiardo hasta el próximo viernes.